Cuando hablamos de ángeles, la mayoría piensa en los 7 arcángeles más conocidos: Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Zadkiel y Uriel. Pero, ¿sabías que existen 72 ángeles encargados de servir como puentes entre los planos superiores de conciencia y la humanidad? Cada uno de ellos porta una frecuencia única, un don especial y una misión clara: guiar, proteger e iluminar nuestro camino en la búsqueda de la verdad espiritual. Cada uno de ellos actúa como un canal divino, llevando mensajes, protección y sabiduría. Pero su labor no es aislada. Forman parte de una jerarquía celestial perfecta, un orden divino que sostiene el equilibrio del universo mismo. Hoy, vamos a sumergirnos en este conocimiento y descubrir la estructura que sostiene esta conexión trascendental. El concepto de los 72 ángeles proviene de la Cábala judía, una enseñanza mística que explora los secretos más profundos del universo. Estos ángeles son conocidos como los 72 nombres de Dios, derivados de 3 versículos específicos: 19, 20 y 21 del capítulo 14 del libro del Éxodo en la Biblia. En estos versículos se describen las aguas del Mar Rojo, dividiéndose para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. De estas líneas sagradas surgen 72 combinaciones de 3 letras hebreas, cada una representando un ángel, un aspecto de la divinidad y un poder único. Algo fascinante es que cada uno de estos 3 versículos contiene exactamente 72 letras en el texto original hebreo. Al combinar estas letras en grupos de 3, se forman los 72 nombres de Dios. Y cada uno de estos nombres está vinculado a uno de los 72 ángeles. Cada ángel rige un periodo de 5 días del calendario anual y su influencia está presente no solo en las personas nacidas bajo su periodo, sino también cuando se les invoca con fe y propósito. Como ya lo mencionamos, los 72 ángeles pertenecen a una jerarquía celestial perfectamente ordenada, dividida en 9 coros angelicales, agrupados en 3 jerarquías principales. Un coro angelical es, básicamente, un grupo de ángeles que comparten una misma misión, energía y propósito divino. Cada coro tiene una función específica dentro del equilibrio del universo. Algunos son guardianes de la justicia, otros custodios de la sabiduría, y algunos actúan como mensajeros directos entre Dios y la humanidad. Dentro de cada coro hay un líder, conocido como el príncipe regente. Este príncipe es el guía espiritual y el encargado de dirigir las acciones de todos los ángeles dentro de su coro. Él asegura que cada ángel cumpla su misión y que la energía divina fluya de manera perfecta hacia donde es necesaria. La primera jerarquía está compuesta por los ángeles que están más cerca de Dios, aquellos que vibran en las frecuencias más elevadas y puras del universo. Aquí encontramos a los serafines, conocidos por ser los ángeles del amor puro y la conexión directa con lo divino. Ellos no solo custodian el trono celestial, sino que también mantienen viva la llama del amor universal. El príncipe regente de los serafines es Metatrón, una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la jerarquía celestial. Su nombre significa el que ocupa el trono junto a Dios, o el más cercano al trono divino. Su elemento es el fuego divino, y su energía está asociada con el sol, símbolo de luz, poder y claridad. Su aspecto principal es la conexión directa con la fuente divina. Es el canal a través del cual fluye la sabiduría universal y la luz divina hacia la humanidad. En algunas tradiciones,
Se lo conoce como el ángel de la presencia divina. Metatrón es el escriba celestial, el encargado de registrar todo lo que sucede en el universo a través del libro de la vida, el mapa energético de cada alma, una guía para entender nuestro propósito en la Tierra. Metatrón actúa como un puente directo entre lo divino y lo humano, facilitando la comunicación entre ambos planos. Según la tradición mística, Metatrón fue Enoc, un patriarca bíblico conocido por su gran conexión con Dios. Se dice que Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte física y transformado en un ángel de altísima jerarquía. Esta transformación simboliza la recompensa divina a una vida dedicada a la pureza, el conocimiento y la devoción. Como Metatrón, se convirtió en el único ángel que alguna vez fue humano, lo que le otorga una comprensión única de nuestra naturaleza, nuestros desafíos y nuestras luchas espirituales. La presencia de Metatrón representa un vínculo eterno entre la humanidad y la luz divina que todo lo ilumina. Después están los querubines, que no tienen nada que ver con las figuritas de niños con alas que solemos imaginar. Los querubines son guardianes de la sabiduría divina y de los secretos más profundos del cosmos. Ellos son los protectores del conocimiento sagrado. En la jerarquía celestial, el príncipe regente de los querubines es Raziel. Su nombre significa el secreto de Dios o el misterio de Dios. Su energía está asociada al elemento agua, símbolo de fluidez, profundidad y conocimiento oculto, y su planeta es Urano, relacionado con la expansión de la conciencia y la revelación de lo desconocido. Raziel es el guardián de los secretos divinos, el protector de todo ese conocimiento sagrado que no está al alcance de cualquiera. Pero no solo lo guarda, sino que también tiene la tarea de revelar estos misterios a quienes estén preparados para recibirlos. Raziel es como un maestro espiritual en las alturas, un guía que, cuando conectamos con su energía, nos permite acceder a una comprensión más profunda del propósito de nuestra existencia y del funcionamiento del universo mismo. Por último, en esta primera jerarquía están los tronos. Estos ángeles representan la justicia divina y la armonía universal. Son como los pilares que sostienen el orden cósmico, asegurando que cada cosa en el universo esté en equilibrio y en perfecta sintonía con el plan divino. El príncipe regente de los tronos es Tzadkiel, también conocido como Safkiel. Su nombre significa contemplación de Dios o la visión de Dios. Su energía está ligada al planeta Saturno, símbolo del orden, la disciplina y la introspección profunda. Su aspecto principal es la sabiduría profunda y la contemplación divina. Tzadkiel no solo guía a los tronos en su misión de mantener el equilibrio cósmico, sino que también actúa como un puente entre el juicio divino y el mundo material. Se dice que Tzadkiel tiene una presencia serena pero imponente, y que su energía nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y sobre el impacto que éstas tienen en el equilibrio de nuestra vida y del universo. Conectar con Tzadkiel es abrir una puerta hacia la introspección, hacia la comprensión de las leyes universales y, sobre todo, hacia una conexión más clara con la voluntad divina que sostiene todo lo creado. Estos tres coros de ángeles son los más cercanos a la fuente divina, y aunque rara vez interactúan directamente con nosotros, su influencia es constante y profunda en todo lo que existe. En la segunda jerarquía, encontramos a los ángeles mediadores. Ellos actúan como un puente entre los niveles más elevados de la divinidad y las jerarquías más cercanas a la humanidad,
Aquí tenemos a las dominaciones, que podríamos ver como los grandes supervisores del cielo. Ellos se encargan de que los ángeles inferiores cumplan con sus misiones y que todo funcione en armonía dentro de la estructura celestial. El príncipe regente de las dominaciones es Tzadkiel, también conocido como Zadkiel. Su nombre significa la justicia de Dios, y este título refleja perfectamente su misión dentro de la jerarquía celestial. Su energía está asociada con el planeta Júpiter, símbolo de expansión, benevolencia y justicia. Su aspecto principal es la misericordia divina y la compasión profunda, equilibradas con un sentido firme de la justicia celestial. Zadkiel no solo dirige a las dominaciones, sino que también es uno de los 7 arcángeles principales, asociado al rayo violeta. Es el ángel del perdón, la compasión y la transmutación espiritual. Interviene cuando es necesario restaurar el equilibrio en los asuntos tanto celestiales como terrenales. Su presencia irradia una energía calmada pero poderosa, una mezcla perfecta de autoridad y bondad. Al conectar con la energía de Tzadkiel, podemos recibir claridad en momentos de duda, fortaleza para tomar decisiones difíciles y, sobre todo, la guía necesaria para actuar con justicia y compasión en nuestras vidas. Zadkiel es ese guía firme y sabio que nos recuerda que la verdadera justicia siempre viene acompañada de amor y comprensión. Luego están las virtudes, ángeles encargados de controlar las fuerzas naturales y facilitar eventos que desafían las leyes humanas, los milagros. Ellos son los encargados de que todo en la creación siga su curso perfecto, desde el equilibrio de los elementos hasta la manifestación de eventos que parecen imposibles. El príncipe regente de las virtudes es Rafael. Sí, el mismo arcángel Rafael, al que conocemos como el sanador divino y el protector de los viajeros. Pero su papel va mucho más allá de lo que comúnmente conocemos. Como líder del coro de las virtudes, Rafael no solo actúa como un sanador, sino también como un canal directo del poder divino que manifiesta milagros en el mundo físico. Rafael está profundamente conectado con la energía de la sanación, la armonía y la restauración del equilibrio físico y espiritual. Su planeta regente es Mercurio, símbolo de comunicación y movimiento, lo que también refleja su habilidad para actuar como mensajero entre el cielo y la tierra. Su misión principal es guiar a las virtudes en la manifestación de intervenciones divinas que pueden cambiar el curso de una vida, sanar una enfermedad incurable o abrir caminos donde todo parecía estar bloqueado. Cuando conectamos con la energía de Rafael, no solo abrimos la puerta a la sanación, sino también a una comprensión más profunda de cómo el amor divino puede restaurar todo lo que parece roto. Rafael no solo sana el cuerpo, sino también el alma y la mente. Y por último, en esta jerarquía, encontramos a las potestades. Estos ángeles tienen una tarea fundamental: custodiar el orden cósmico y proteger el universo de cualquier influencia negativa que pueda desequilibrarlo. Son como los guardianes silenciosos que velan para que todo se mantenga en armonía. El príncipe regente de las potestades es Camael, también conocido como Chamuel. Su nombre significa el que ve a Dios o el que busca a Dios, y este significado refleja su papel fundamental dentro de la jerarquía celestial. Como líder del coro de las potestades, Chamuel tiene la misión de custodiar el orden cósmico y proteger al universo de cualquier influencia negativa. Su energía está asociada al planeta Marte, símbolo de fuerza, valentía y determinación. Y aunque Marte suele relacionarse con la guerra, en el caso de Chamuel, esta energía se manifiesta como protección y defensa espiritual. Chamuel interviene directamente cuando hay fuerzas oscuras que intentan romper el orden divino.
Es el ángel que actúa cuando el equilibrio está en riesgo y cuando se requiere una defensa firme y decidida. Chamuel es también el arcángel del amor y la compasión. Representa el amor incondicional, la compasión y la armonía en las relaciones humanas. Su energía está asociada al rayo rosa, símbolo del amor puro y la paz interior. Se le invoca para sanar corazones rotos, restaurar relaciones y atraer el amor verdadero, no solo de pareja, sino en todas las formas posibles. Esta segunda jerarquía funciona como un engranaje perfecto entre los niveles superiores y los más cercanos a nosotros, asegurando que la voluntad divina se refleje en cada rincón del universo. La tercera jerarquía es quizás la más cercana y familiar para nosotros, porque está compuesta por los ángeles que tienen un contacto más directo con la humanidad. Aquí encontramos a los principados, que podríamos describir como los guardianes de las naciones, pueblos y líderes. Ellos se aseguran de que exista armonía y equilibrio en las grandes estructuras sociales y políticas, guiando a quienes tienen el poder de influir en el destino de muchas personas. El príncipe regente de los principados es Janiel, cuyo nombre significa la gracia de Dios o la gloria de Dios. Janiel tiene la tarea de custodiar naciones, pueblos y líderes, asegurándose de que las decisiones importantes estén alineadas con el orden divino. La energía de Janiel está asociada con el planeta Venus, símbolo del amor, la belleza y la armonía. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de lo estético. Janiel trabaja para infundir paz, equilibrio y nobleza de espíritu en las estructuras sociales y políticas. Su presencia trae calma en momentos de caos, claridad en medio de la incertidumbre y una visión más elevada para quienes tienen el poder de influir en la vida de otros. Janiel no solo guía a los principados, sino que también vela para que las energías superiores se filtren correctamente en los asuntos de nuestro mundo. Conectar con Janiel es abrirse a la gracia divina, a la capacidad de liderar con amor, sabiduría y un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás. Luego están los arcángeles, quizás los más conocidos de esta jerarquía. Ellos son los grandes mensajeros divinos, encargados de transmitir anuncios importantes y misiones específicas a los seres humanos. Cada uno tiene un propósito claro y una energía única que los distingue. El príncipe regente de los arcángeles es Miguel, el gran líder celestial conocido como ¿Quién como Dios? Su nombre no es solo un título, sino una declaración de poder y humildad ante la grandeza divina. Como líder de los arcángeles, Miguel tiene la misión de proteger, guiar y defender tanto a los cielos como a la humanidad. Es el guerrero divino por excelencia, el encargado de enfrentarse directamente contra las fuerzas del mal y garantizar que el orden celestial se mantenga intacto. Su energía está asociada con el elemento fuego y con el rayo azul, símbolo de fuerza, protección y fe inquebrantable. Miguel no solo lidera a los arcángeles, sino que también interviene en los momentos más críticos de la humanidad, cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad está en juego. Se le representa a menudo con una espada de luz y un escudo, símbolos de su papel como defensor incansable de la verdad y la justicia divina. Pero su fuerza no es solo externa. Miguel también nos ayuda a enfrentar nuestros propios miedos internos, a cortar los lazos que nos atan al sufrimiento y a caminar con valentía hacia nuestro propósito divino. Conectar con Miguel es sentir una presencia firme y poderosa, una energía que no solo protege, sino que también inspira coraje y determinación. Él nos recuerda que aunque el camino sea desafiante, siempre tenemos la fuerza divina para superarlo todo. Miguel no es solo un líder celestial, es también un amigo, un protector y un aliado en nuestras batallas más difíciles. Y finalmente, llegamos a los ángeles,
nuestros queridos ángeles guardianes. Ellos son los que están más cerca de nosotros, acompañándonos desde nuestro nacimiento y a lo largo de toda nuestra vida. Nos guían, nos protegen y, en los momentos más difíciles, susurran en nuestro corazón las palabras que necesitamos escuchar. El príncipe regente de los ángeles es Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza. Este poderoso nombre refleja su papel como uno de los principales mensajeros divinos y su misión de llevar las palabras y los designios de lo alto directamente a la humanidad. Gabriel no solo lidera el coro de los ángeles, sino que también actúa como el puente más directo entre el cielo y la tierra. Su papel principal es el de mensajero celestial, siendo el encargado de transmitir las revelaciones más importantes y guiar a las almas con claridad y propósito. Su energía está asociada al elemento agua, símbolo de pureza, fluidez y renovación espiritual. También se le vincula con la luna, representando la intuición, los sueños y los mensajes que llegan en los momentos más silenciosos y reflexivos. Gabriel fue quien anunció a la Virgen María la llegada de Jesús, y quien ha llevado algunos de los mensajes más importantes en la historia espiritual de la humanidad. Pero su influencia va mucho más allá de los grandes anuncios divinos. Como líder de los ángeles, Gabriel supervisa a aquellos que están más cerca de nosotros, nuestros ángeles guardianes. Ellos son los que nos acompañan diariamente, susurran consuelo en nuestros oídos cuando estamos tristes y nos guían cuando nos sentimos perdidos. Conectar con Gabriel es abrirse a la claridad espiritual, a la introspección profunda y a la capacidad de escuchar los mensajes sutiles que el universo nos envía constantemente. Él no solo guía, sino que también ilumina el camino para que cada uno de nosotros pueda comprender y cumplir su misión en esta vida. Esta tercera jerarquía actúa directamente en nuestro mundo, recordándonos que nunca estamos solos y que siempre hay fuerzas celestiales dispuestas a ayudarnos si aprendemos a escuchar su voz. Cada uno de los 72 ángeles es un puente directo con lo divino, un faro de luz dispuesto a iluminar diferentes áreas de tu vida. En Sanando el Alma, iremos revelando sus nombres sagrados, sus dones únicos, el coro celestial al que pertenecen y, sobre todo, cómo puedes invocar su energía para sanar, proteger y transformar tu realidad. Cada ángel trae consigo un mensaje poderoso, una clave vibratoria especial que resuena con el alma de quienes están listos para escuchar. Aquí, no solo descubrirás sus historias y sus misiones, sino también herramientas prácticas para conectar con su presencia en tu día a día. Si este viaje hacia el mundo angelical te ha tocado el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Comparte este video con quienes sientas que necesitan un poco de luz en sus vidas. Y deja un comentario contándome si ya has sentido la presencia de algún ángel en tu vida, o si hay algo específico que te gustaría saber más. Recuerda siempre, la guía divina está aquí para ti. Solo necesitas abrir tu corazón y escuchar. Gracias por acompañarme en este espacio lleno de luz y conexión divina. Que la luz de los ángeles te envuelva siempre con amor, protección y paz. Nos vemos en el próximo video.